Las máquinas silbaban sin parar, como cuervos de metal que anuncian la muerte. El pesado silencio del amanecer solo fue roto por los sonidos rítmicos de los monitores cardíacos y el susurro urgente de las batas de laboratorio que corrían por los pasillos del Hospital Ángeles del Pedregal, en el lujoso corazón de la Ciudad de México. Entre médicos de renombre internacional y dispositivos brillantes, una mujer empujaba un carrito de limpieza. Nadie la notó, pero ella lo vio todo. Carmen Ruiz, de 39 años, con manos callosas y pasos silenciosos, limpiaba el piso como si descifrara códigos invisibles. El olor era siempre el mismo: desinfectante, perfume caro y algo metálico. Algo anda mal. En el dormitorio principal del ala privada, uno de los hombres más ricos del país luchaba contra la muerte. 20 médicos intentaban salvar a Héctor Villalobos, pero ninguno de ellos entendía lo que Carmen empezaba a notar. Era un detalle demasiado pequeño para ojos tan acostumbrados al poder. ¿Cuántas mujeres como ella han sido ignoradas a pesar de que tienen la respuesta en sus manos? ¿Cuántos han visto lo invisible, pero han guardado silencio para no perder sus trabajos? Pero Carmen no nació para estar callada. Y esta noche, el mundo iba a descubrir lo que sucede cuando ignoras una mente brillante detrás de un uniforme gris. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. A veces los que guardan silencio no están en silencio, solo están esperando el momento adecuado para ser escuchados. Carmen Ruiz nunca imaginó que, esa mañana, sería la única en ver lo que 20 médicos no podían ver. Mientras los expertos se perdían en exámenes inconclusos y teorías arrogantes, fue ella, con los ojos entrenados por la vida y el dolor, quien notó el detalle que nadie vio. Una mancha pálida, un temblor sutil, un olor familiar a veneno antiguo. Y al seguir este rastro silencioso, Carmen no solo salvó una vida, desenterró un secreto que podría destruir imperios y exponer una oscura verdad escondida detrás de trajes caros y paredes de mármol. Así que si esta historia te toca el corazón de alguna manera, si en algún momento sientes que Carmen podría ser tu madre, tu hermana, tu amiga, apoya esta historia con un gesto simple pero significativo. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No por números, sino porque mujeres como Carmen merecen ser vistas, escuchadas y recordadas. Su apoyo ayuda a mantener viva la memoria de quienes caminan en silencio, pero cambian de destino con la fuerza de una verdad que nadie quiere ver. El calor en Iztapalapa provenía no solo del sol, sino también de las paredes apretadas y el piso de cemento que retenían el calor de la noche anterior. A las 5 de la mañana, el viejo ventilador ya giraba con ruido irregular en la pequeña habitación donde Carmen dormía con sus 2 hijos, Miguel y Lucia. Se puso de pie sin hacer ruido, como si se disculpara con el mundo por existir. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. Lo primero que hice fue poner agua a hervir. Un café débil, casi transparente, dividido en 3 tazas diferentes. El pan duro se cortó en rodajas finas para que durara más. Aún así, Carmen sonrió. Siempre sonreía a sus hijos. ¿Estará todo bien hoy, mamá?, preguntó Miguel, de 7 años, con los ojos aún hinchados por el sueño. Sí, lo harás, mi amor, porque tu madre nunca se rinde, respondió, alisándose el cabello con los dedos antes de ponerse su uniforme gris, ya descolorido por el lavado. Caminó hacia la parada del autobús con pasos firmes, incluso con su alma cansada. Pasé junto a vendedores de tamales, señoras con bolsas de plástico y jóvenes con auriculares en los oídos. Pero Carmen cargaba con un peso que nadie veía, la responsabilidad de ser todo para 2 niños y nada para el mundo. Al entrar en el abarrotado autobús de la línea 1A, se apretujó entre los cuerpos mirando por la ventana las paredes de grafiti, los mercados improvisados y los letreros de «Se busca limpieza personal». Una ciudad que lo necesita, pero nunca lo ve. Casi 2 horas después, me bajé en el barrio del Pedregal, donde todo era diferente. Calles limpias, silencio caro, seguridad privada. El Hospital Ángeles brillaba como una joya cerrada a la gente. Puertas automáticas, suelos de mármol, recepcionistas con un maquillaje impecable. Allí, el aire olía a desinfectante francés y desdén. Carmen caminaba con los hombros encogidos, como si pidiera permiso para existir en ese lugar. Pasé junto a los médicos con batas blancas que hablaban en voz alta de cenas en Polanco y viajes a Cancún. Ninguno de ellos la saludó. Dentro del vestuario, cambió sus zapatillas gastadas por zapatos antideslizantes. Se puso el delantal sobre el uniforme
y se ató el pañuelo en el pelo. Su placa solo decía, limpieza. Pero detrás de esa palabra había una mujer que había leído más libros que muchos de los hombres de traje que estaban dentro. Comenzó su viaje limpiando la cortina en las áreas del ala noble del hospital, donde solo se trataba a pacientes millonarios. Cada habitación tenía TV incorporada, camas automatizadas, persianas electrónicas. Carmen limpiaba todo como si fuera un laboratorio, con atención, precisión y una mirada que iba más allá de la suciedad visible. Fue en estos pasillos silenciosos, donde la muerte y el dinero se encontraron, donde observó los detalles que nadie vio. El médico que no se lavó las manos, la enfermera que olvidó anotar los horarios, el paciente que escondió las lágrimas cuando pensó que nadie estaba mirando. Una mañana, mientras limpiaba el piso de la UCI privada, Carmen pasó por la habitación 712. En el interior, el multimillonario Héctor Villalobos estaba conectado a una serie de máquinas que hacían sonar el silbato a ritmos inestables. El hombre poderoso, que una vez dominó las salas de reuniones, ahora apenas podía mantener los ojos abiertos. Un grupo de expertos discutió su condición en voz baja. El hígado está fallando, pero las pruebas no muestran intoxicación. Los riñones también comenzaron a ceder. No tenemos una imagen cerrada. El sistema nervioso está comprometido, pero sin causa aparente. Carmen limpió el vidrio de la puerta en silencio con movimientos circulares. El paño húmedo hizo un sonido sutil, casi una melodía triste. Observó los rostros tensos, las tabletas llenas de gráficos, pero su mirada se dirigió a otra parte, a los dedos de Villalobos, que temblaban discretamente, por el color ligeramente azulado en la base de las uñas, por el olor metálico en el aire que nadie parecía notar. Y luego vino la sensación, ese tipo de intuición que no nace de la casualidad, sino de la experiencia, del dolor, de la escucha atenta del mundo. En ese instante, Carmen sintió lo que muchas mujeres humildes han sentido, el peso de saber algo importante, pero con la certeza de que nadie lo escucharía. Porque para el mundo, una señora de la limpieza no piensa, simplemente limpio. ¿Cuántas veces también has notado algo mal, pero tuviste que tragar saliva porque nadie quería escuchar tu voz? Si esto te ha pasado, comenta a continuación. Lo he vivido. Me ha tocado. Es verdad. Tu historia también importa. Continuó su camino, pero la inquietud creció dentro de su pecho. Algo andaba mal con ese hombre, y sabía que los médicos no estaban mirando. El contraste era marcado. Adentro, médicos que ganaban fortunas por cometer errores. Afuera, estaba limpiando el piso y golpeándolo en silencio. En la cafetería, Carmen se sentó sola. Trajo arroz, frijoles y algo de pollo de casa. Mientras masticaba lentamente, leyó un viejo libro de toxicología escondido dentro de la bolsa. Levanté la vista de vez en cuando, escuchando los comentarios. El caso de Villalobos es extraño. Ya han llamado a 2 infectólogos y nada. Puede morir sin un diagnóstico. Sería un escándalo. Ella bajó los ojos. Volví a leer la página sobre metales pesados. Sentí que mi estómago se revolvía, pero no por la comida. Era el miedo a tener razón. ¿Y si tenía razón? ¿Qué pasaría si ese hombre se estuviera muriendo de envenenamiento y nadie pudiera verlo? Pero, ¿cómo demuestras algo en un mundo donde tu voz no tiene valor? Lo que aún no sabía era que todo estaba a punto de salirse de control, porque alguien dentro de ese hospital tenía mucho que ocultar. Y Carmen, incluso sin querer, ya había visto demasiado. La habitación 712 se parecía más a una habitación de hotel de 5 estrellas que a un ala de hospital. Cortinas automatizadas, muebles de diseño europeo, iluminación tenue, televisión de pared incorporada. El sonido de los dispositivos que vigilaban el cuerpo de Héctor Villalobos era lo único que delataba la seriedad de la escena. Acostado sobre sábanas de algodón egipcio, el multimillonario apenas podía mantener los ojos abiertos. Sus labios, una vez firmes en las reuniones con ministros y presidentes de empresas, ahora estaban secos y agrietados. Junto a la cama, una pequeña mesa contenía libros de negocios, una tableta con notificaciones parpadeantes y un arreglo de orquídeas blancas. Pero todo esto parecía insignificante frente a la visible decadencia de un cuerpo que una vez comandó imperios. Carmen entró en la habitación empujando el carrito de limpieza, con los ojos bajos, como dictaba el protocolo. Pasó la tela por el suelo con calma, evitando los cables y las máquinas. Pero entre un movimiento y otro, observó. Vio la piel de Villalobos, más gris que la noche anterior. Notó la palidez en sus encías cuando tosió y abrió un poco la boca.
Se dio cuenta de que había mechones de cabello esparcidos sobre la almohada, más de lo habitual, y luego volvió ese olor, discreto, pero inconfundible, un olor metálico, que no era de oxígeno ni de desinfectante. Era otra cosa, algo que ya sabía de tiempos pasados, de cuando estudiaba química orgánica en la UNAM, antes de que la vida la alejara de las aulas. Carmen cerró los ojos por un segundo. En su memoria, apareció el rostro del profesor Arturo, explicando los efectos de ciertos compuestos tóxicos en los tejidos humanos. Recordé una clase específica sobre envenenamiento por metales pesados. Talio. La palabra llegó como un susurro dentro de ella. Talio. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? ¿Quién le haría eso a un hombre tan poderoso? Miró a Villalobos. Sus dedos temblaban ligeramente, incluso en reposo. Carmen sintió una opresión en el pecho. Era como ver a alguien gritando pidiendo ayuda con todo su cuerpo, pero sin voz. Sabía que algo andaba mal, y no era una infección común ni una falla orgánica natural. Era algo externo, silencioso, planeado. Pero allí, en medio de médicos que hablaban inglés técnico y enfermeras que solo sonreían a los que vestían trajes, ¿quién escucharía a una señora de la limpieza? Al salir de la habitación, Carmen pasó por la sala de médicos. Estaban discutiendo los últimos análisis. Hepatitis descartada. Lupus. Negativo. Los riñones continúan deteriorándose. La neurología se reevaluará. Puede ser una enfermedad autoinmune rara, pero sin un marcador específico. Quería gritar. Quería llamar a la puerta y decir, mira las uñas, el olor, la caída del cabello. Deja de mirar solo los exámenes. Mira el cuerpo. Pero tragó saliva, porque en ese lugar, su voz no existía. Regresó al pasillo y se apoyó durante unos minutos contra la pared fría, con el paño del piso aún húmedo en una mano. Respiró hondo. Algo allí no se cerraría. El hombre más poderoso del país se estaba muriendo, y nadie podía decir por qué. Pero ella sintió que lo sabía. Lo sentí con mi cuerpo, con los ojos, con el alma. Miró hacia el techo del hospital y murmuró, «Oh, Dios mío, ayúdame. Si estoy en lo cierto, alguien intentará callar esto». El ascensor se abrió. De allí salió un hombre elegante, con una chaqueta bien cortada y un rostro amigable. Era Fernando Carranza, amigo de la infancia de Villalobos y miembro de la junta directiva de su empresa. Carmen ya lo había visto allí 3 veces en la misma semana, siempre sonriendo, trayendo flores, chocolates, lociones importadas, siempre tocando al paciente con manos suaves, siempre saliendo con un aire de preocupación ejemplar. Pero Carmen miraba con otros ojos, y en ese momento, cuando vio a Fernando acercarse nuevamente a la habitación 712, con el mismo frasco de crema blanca en sus manos, algo dentro de ella gritó aún más fuerte. Ese olor era lo mismo que el dormitorio, lo mismo que la almohada, lo mismo que la pesadilla que rodeó a ese hospital. Apretó el paño de limpieza en sus manos hasta que le dolieron los dedos, y pensó, ¿y si esa crema es el origen de todo? ¿Y si ahí es donde se esconde el veneno? Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo ser escuchado? ¿Cómo sobrevivir a una verdad tan peligrosa? Lo que aún no sabía es solo que el tiempo estaba en su contra, y el próximo movimiento podría costarlo todo, porque lo que Carmen iba a descubrir podría ser demasiado grande, incluso para que el hospital lo ocultara. Antes de usar un uniforme de limpieza, Carmen vestía una bata blanca. A los 19 años, su mundo estaba formado por tubos de ensayo, fórmulas garabateadas en las paredes del laboratorio, y sueños demasiado grandiosos para caber en la periferia donde nació. Con una beca de la UNAM, era una de las pocas mujeres negras en el curso de bioquímica, y eso no la intimidaba. Era la primera en llegar, la última en irse. Pasaba noches en laboratorios, apasionada por las reacciones químicas y fascinada por las posibilidades de la ciencia. Su plan era simple y valiente: graduarse, obtener una maestría en toxicología y desarrollar proyectos ambientales para ayudar a las comunidades más pobres de México, especialmente a las olvidadas en los márgenes de la ciudad. Su nombre siempre fue mencionado por los maestros. «Ruiz tiene nariz de científico», dijo el profesor Arturo, orgulloso del estudiante que leía artículos internacionales con un hambre que el tiempo no podía satisfacer. Pero el tiempo también sabe cómo ser cruel. Cuando la madre de Carmen se enfermó repentinamente, no había un plan de lecciones para preparar a nadie para ello. Un cáncer agresivo,
silencioso y devastador. Su padre ya se había ido años antes, y sus dos hermanos menores, todavía niños, dependían exclusivamente de ella. Con su madre en la cama, sin seguro médico y sin ayuda del gobierno, Carmen vio cómo su vida cambiaba con la velocidad de un respiro. Abandonó la universidad a mediados del semestre, vendió los libros, prestó la bata de laboratorio a otro estudiante que la necesitaba. Firmó los papeles de retiro con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas. Su vida académica estaba guardada en una caja de cartón que llevó de regreso a la choza en Iztapalapa, junto con sus cuadernos marcados, notas de laboratorio y un corazón hecho pedazos. En los meses siguientes, enterró a su madre con una sencilla ceremonia y se hizo cargo de sus hermanos como si fueran niños. Vio pasar los días entre los trabajos de limpieza y las noches de insomnio. El hambre golpeó, el alquiler se retrasó, pero nunca perdió su dignidad. Y tampoco olvidó nunca lo que sabía. Mantuvo sus libros más queridos escondidos detrás de las ollas en el estante de la cocina. Cada descanso que tenía se convirtió en un estudio, incluso si era durante el almuerzo en el hospital o entre un baño y otro. Leí artículos en mi viejo teléfono celular, copié extractos en cuadernos reciclados, escribí síntomas, patrones, fórmulas que a nadie más le importaban. Aprendió a guardar silencio, pero nunca dejó de observar. Ahora, a los 39 años, Carmen era el tipo de mujer que el mundo fingía no ver. Su cabello ya comenzaba a revelar mechones blancos. Sus manos tenían marcas de cloro y sus ojos aún brillaban cuando veía algo que tenía sentido, cuando alguna conexión entre la ciencia y la realidad se revelaba ante ella, como en esa habitación 712, donde un cuerpo muy rico se pudría lentamente sin que nadie supiera por qué. Y ella, de nuevo, tuvo una oportunidad. Un olor, una palidez, un temblor. Lo había visto antes, en libros, en artículos, en las clases del profesor Arturo. Y ahora, todas las piezas del rompecabezas parecían regresar, como si el pasado estuviera llamando a su puerta, exigiendo que la escucharan. Pero ¿cómo gritar en un mundo que se tapa la boca con la etiqueta de servicio subcontratado? ¿Cómo alzar la voz en una estructura que solo da crédito a quienes visten bata de laboratorio o tienen apellido europeo? Carmen sabía que estaba pisando terreno peligroso. El multimillonario Villalobos no era un hombre cualquiera. Tenía aliados en todas partes, acuerdos con figuras políticas, contratos con los militares y financiamiento cruzado entre grandes empresas. Cualquier cosa a su alrededor podría convertirse en un juego mortal. Pero también sabía lo que era perder a una madre en sus brazos, incapaz de hacer nada. Sabía lo que era ser la única en notar las señales y aún así ser empujada a la esquina. Y ella no iba a pasar por eso de nuevo. Nunca más. En los días siguientes, Carmen comenzó a escribir cada detalle del paciente. Lo hizo escondida, entre una pasada de tela y otra, con sus propios códigos, en el cuaderno que guardaba junto a los paños de microfibra. Registraba los tiempos de las visitas, los productos utilizados, los comportamientos del paciente e incluso el estado de ánimo de los médicos. Era una detective invisible dentro de un palacio donde solo los ricos tenían voz. Y aunque todos allí creían que Villalobos estaba siendo superada por una misteriosa enfermedad, ella ya sospechaba que era otra cosa. Algo astuto, planificado, intencional. El tipo de cosas que no aparecen en los exámenes ordinarios, sino que se revelan en gestos repetidos y sustancias invisibles a simple vista. Carmen escribió con el corazón acelerado. El miedo era real, pero aún mayor era el sentido del deber, porque si tuviera razón, no solo podría salvar una vida, sino evitar una inmensa injusticia. Pero todavía faltaba una pieza, algo que vinculaba el envenenamiento con el origen. Un patrón que explicaba quién estaba detrás de esto y por qué. Y cuando menos lo esperaba, la respuesta comenzó a dibujarse ante sus ojos, con un olor dulce, una textura cremosa y una botella suiza importada que regresaba, día tras día, a la piel del paciente. Me pregunto qué estaba a punto de descubrir Carmen con esa botella en sus manos. ¿Y por qué decía su corazón que si hablaba una palabra, podría estar sellando su propio destino? El piso de la habitación 712 estaba limpio, pero Carmen seguía limpiando el paño con movimientos lentos y meticulosos, como si ese gesto pudiera silenciar el torbellino dentro de ella. Con cada día que pasaba, las señales en el cuerpo de Héctor Villalobos
se hacían más evidentes. La piel perdió color, el cabello se adelgazó, los ojos se volvieron más apagados, y estaba el olor. Siempre ese olor metálico e insistente que nadie parecía notar, pero ella lo sintió. Sentí como si estuviera gritando. Carmen sabía que no se trataba de una enfermedad autoinmune ni de una insuficiencia orgánica natural. Fue envenenamiento. Y todo el mundo a su alrededor fingió no darse cuenta. Con un nudo en la garganta y el corazón acelerado, decidió intentarlo. Tenía que intentarlo. Esa mañana, mientras cambiaba la bolsa de basura en su habitación, esperó a que la enfermera jefe terminara de medir la presión del paciente. Era una mujer alta, con un maquillaje impecable y un perfume llamativo. Carmen se acercó lentamente, con la mirada baja como siempre, pero con una fuerza invisible empujando cada palabra que estaba a punto de salir. Señora, lamento molestarme, pero noté algunas cosas en el paciente. Huele extraño, le tiemblan los dedos y su piel. Hay algunas señales. Una vez leí sobre el envenenamiento por metales. Tal vez, susurró, con el corazón hundido, como quien ofrece una flor en un campo de guerra. La enfermera se volvió con una mirada de desdén cortante. Dejó escapar una risa seca y levantó la voz para que todos en el pasillo la escucharan. ¿Envenenamiento? Oh, por supuesto. Ahora la señora de la limpieza es toxicóloga. Escuchen a todos. La señora Unam aquí cree conocer a más de 20 médicos. Limpias el piso, no los exámenes, ¿sabes? Este es un hospital, no una universidad pública en bancarrota. Las palabras cortan como una cuchilla. 2 enfermeras que pasaban por el pasillo se rieron suavemente. Un médico que escuchaba desde lejos dejó escapar un comentario venenoso. Verás, ella quiere un ascenso a directora clínica. Carmen se quedó quieta. El cubo de limpieza se deslizó un poco hacia un lado. Sintió que su rostro se calentaba, sus ojos lloraban, pero no permitió que cayeran lágrimas. Respiró hondo, como si se tragara todo un océano de dolor. Le dio la espalda lentamente y salió de la habitación con dignidad, a pesar de que su corazón estaba hecho pedazos. En la sala de materiales, se apoyó contra el fregadero y cerró los ojos. No fue solo humillación, era la vieja herida que se abría de nuevo, la herida de la invisibilidad. Ese sentimiento cruel de que no importa cuánto sepas, no importa cuánto veas, nadie escuchará nunca, porque llevas una insignia con la palabra limpieza. Durante unos minutos, se quedó allí. Oí el sonido de los respiradores a lo lejos, las risas ahogadas, los pasos apresurados de aquellos que tenían la seguridad de la autoridad. Ella solo tenía silencio, y en ese silencio, algo creció dentro de ella. No era ira, era certeza. Tenía razón. Lo sintió en sus huesos, en su sangre, en los recuerdos de las clases que quedaron inconclusas. Estaba viendo a un hombre siendo envenenado frente a docenas de expertos que parecían más preocupados por el ego que por la verdad, y por mucho que la hubieran silenciado, no iba a parar. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. A veces, un pequeño gesto de apoyo puede ser el abrazo que alguien como Carmen nunca recibió. Esa tarde, limpió los pasillos con los ojos rojos, pero con una mirada más firme que nunca. Observó cada detalle aún más de cerca, cada visita de Fernando Carranza, cada aplicación de esa crema, cada cambio en la condición del paciente. Se dio cuenta de que el frasco de crema estaba en la mesita de noche y siempre se usaba después de las visitas. Fernando insistió en aplicarlo con sus propias manos. Tenía una suavidad ensayada, una amabilidad estudiada, pero Carmen veía más allá. Vio que la cordialidad ocultaba algo más oscuro, algo frío. Mientras limpiaba el baño de su habitación, observó discretamente los restos de la crema en el dispensador. El olor metálico parecía más fuerte allí. Cerró los ojos por un momento. Recordó el laboratorio de la universidad, las clases sobre absorción de la piel, los compuestos silenciosos que ingresan al cuerpo a través de la piel. Lo volvió a escribir en su cuaderno escondido, en letra pequeña, aplicado después de cada visita. Los temblores aumentan por la noche, orina oscura, aumento de la palidez, alopecia, olor metálico constante, posible envenenamiento por talio. Eso fue todo. Ya no tenía dudas, pero ahora sabía que estaba sola, y que cualquier paso en falso
Podría ser su perdición. Lo que Carmen aún no sabía era que alguien, en silencio, ya había notado sus movimientos, y que alguien no estaba dispuesto a dejarla seguir investigando. Siempre fue al mismo tiempo. A las 18:40 horas, puntualmente, Fernando Carranza cruzó las puertas del ala privada del hospital con la misma estudiada elegancia de quien está acostumbrado a hacerse notar. Camisa de vestir de lino, blazer ligero, zapatos italianos pulidos como espejos. Saludó a la recepcionista con una amplia sonrisa y frases educadas, como si el mundo entero estuviera bajo su control. Carmen, de pie junto al carrito de limpieza, fingió no ver, pero lo hice. Vi cada detalle, los ojos siempre atentos detrás de la sencillez de quien lleva un paño en la mano, pero también lleva el don de ver lo que nadie más ve. Ya había memorizado sus pasos. Sabía que entraría, intercambiaría algunas palabras con los médicos, se burlaría de las enfermeras y luego iría a la habitación de Villalobos. En el interior fueron entre 20 y 30 minutos. A veces hablaba con el paciente, que apenas podía responder. A veces simplemente observaba. Movía las flores, ajustaba la cubierta. Pero había una cosa que hacía todos los días, sin falta. Sacaba una pequeña botella cilíndrica de vidrio grueso del interior del maletín de cuero y aplicaba una crema blanca en las manos del multimillonario. Sí, siempre él. Carmen comenzó a notar mejor esa botella. Tenía una etiqueta con letras plateadas, un nombre europeo que era difícil de pronunciar. Cuando Carranza lo abrió, el olor llenó el aire. Dulce, fresco, pero con una nota de fondo metálica y química. Y había algo más: el resplandor. La crema no era como las habituales. Tenía un ligero brillo nacarado, como si tuviera micropartículas brillantes. Era sutil, pero sus ojos entrenados notaron lo que los ojos perezosos ignoraban. Y ese brillo, esa textura, ese olor, se metió con la memoria. Al final del turno, Carmen bajó al área de descanso del sótano. Se sentó en su rincón habitual, sacó el cuaderno de su delantal y hojeó la página donde anotó los síntomas. Tomó un bolígrafo azul y escribió, con letra firme: crema con olor químico y brillo extraño, aplicado directamente sobre la piel. Los síntomas se agravaron después del contacto. Respiró hondo. Apoyó la espalda contra la pared húmeda de la cafetería y cerró los ojos. Recordó la clase de toxicología aplicada, donde estudiaron compuestos cosméticos y manipulación de la absorción dérmica. El profesor hablaba de un tipo específico de contaminación por metales pesados, como el talio, que podría introducirse en bases cremosas. El vehículo era perfecto. Absorción lenta, efectos progresivos, apariencia inofensiva. Era como envenenarse con elegancia. Carmen sintió que se le erizaba la piel. Abrió los ojos con fuerza. Y entonces surgió con fuerza la pregunta que había estado evitando. ¿Fernando estaba envenenando a su propio amigo? Esa noche, antes de irse, decidió volver a la habitación 712 para recoger la basura. El paciente estaba dormido. Uno de los médicos estaba jugando con gráficos en una tableta. Carmen se quedó en silencio. Hizo su trabajo lentamente, y cuando se acercó a la mesita de noche, vio la botella. Estaba allí, abandonado, como si no importara. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Miró a su alrededor. Nadie la estaba mirando. Con cuidado, sacó un trozo de toalla de papel de la bandeja y enrolló discretamente el frasco. Lo puso entre los paños sucios y se fue sin hacer ruido. En el vestuario, escondió la botella dentro de una botella de detergente vacía, y luego corrió a casa con el corazón acelerado. Temprano en la mañana, después de alimentar a sus hijos y acostarlos, Carmen se encerró en el baño y se puso guantes de limpieza. Con cuidado, abrió la botella. Pasó la crema sobre una cuchara de acero inoxidable y la observó bajo la tenue luz de la lámpara. El brillo, el olor, la textura, todo confirmaba lo que temía. Tomó su viejo teléfono celular y lo fotografió. Luego escribió en su cuaderno: posible vehículo de envenenamiento. Para ser probado. Ya no era solo una limpiadora. Ahora, ella era investigadora. Una mujer en silencio, cargando un secreto capaz de cambiarlo todo. Pero algo todavía la atormentaba. Si esa crema realmente estaba envenenando a Villalobos, ¿por qué lo haría Fernando? ¿Cuál fue la razón? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Venganza? Y luego al día siguiente, mientras limpiaba el vestíbulo, escuchó a dos ujieres hablar en voz baja. ¿Viste la reunión de la junta? Sí. Dicen que Villalobos firmará un nuevo testamento.
Todos los beneficiarios están cambiando. Parece que Carranza va a salir de la voluntad, y ni siquiera lo sabe. Carmen se congeló. Sus manos se detuvieron en el palo de escoba. El mundo giró por un segundo. La última pieza del rompecabezas cayó en su lugar ante sus ojos. Pero lo que no imaginó fue que, al otro lado del pasillo, alguien ya la estaba observando con atención. Alguien que empezaba a sospechar que Carmen sabía demasiado, y que estaba dispuesto a silenciarla a cualquier precio. Carmen comenzó a rehacer su rutina en silencio, como una bailarina que cambia de paso sin decírselo al coreógrafo. Cambió los horarios de las salas que limpió, reorganizó las hojas de cálculo del sector de la higiene y solicitó, contacto, un cambio de turno aquí, una reprogramación del tiempo allá. Todo para asegurarse de que pasara más a menudo por la habitación 712, donde el multimillonario Villalobos seguía marchitándose día tras día, y donde, ya sabía, la verdad estaba oculta a plena vista. Ahora, recorrió los pasillos con una precisión casi quirúrgica. La tela del suelo ya no era solo tela, era un pretexto. El cubo, un escudo. El uniforme gris, una capa de invisibilidad. Y con todo esto, Carmen cosechó detalles. Notó pequeños cambios en el monitor cardíaco, en la presión registrada en el papel olvidado sobre la mesa, en el color de las manos del paciente, poco después de las visitas de Carranza. Comenzó a escribir con mayor precisión. Creó su propio código, mezclando el español con siglas científicas para engañar a cualquiera que, por casualidad, abriera su cuaderno escondido detrás del dispensador de jabón. A veces, en silencio, copiaba extractos del historial médico que dejaban abiertos las enfermeras apresuradas. Fingió limpiar el mostrador, pero sus ojos registraron todo: glucosa, enzimas hepáticas, niveles de creatinina, y con cada nueva observación, su sospecha se convertía en certeza. Héctor Villalobos estaba siendo envenenado, lentamente, con algo que pasó desapercibido para los exámenes convencionales. Carmen no tenía acceso a un laboratorio, no tenía bata de laboratorio, diploma o insignia dorada, pero tenía memoria, conocimiento, instinto y coraje. En los pasillos, los médicos pasaban por allí como si fuera parte de la pared, pero hubo una nueva cara que llamó su atención: el doctor Santiago Olvera, mirada joven y cansada, pero no arrogante. Siempre caminaba con prisa, pero saludaba con un ligero movimiento de cabeza. Era raro, en el interior, que alguien reconociera que tenía ojos. En una de estas reuniones, Carmen se arriesgó. Esperó el momento en que él salió de la habitación 712 y se dirigió al ascensor con un portapapeles en las manos. Se acercó con el balde. «Doctor, lo siento, no quiero interponerme en el camino, solo he estado observando al paciente desde el 712. Tiene síntomas que parecen intoxicación. Una especie de metal», habló en voz baja, respetuosamente, con un discreto temblor en la voz. Olvera se detuvo por un segundo. Él la miró con una expresión indescifrable. Luego miró hacia los lados, como si midiera el peso de cada segundo. «Señora, sé que tiene buenas intenciones, pero la responsabilidad de este caso es demasiado grande. Estamos haciendo todo lo que podemos». Y entró en el ascensor con los ojos llenos de prisa. Se quedó allí, sola en el pasillo que olía a desinfectante y desprecio. No era malvado. Era la estructura. Era el sistema empujando su verdad de vuelta a la tela del piso. Pero en ese instante, Carmen sintió que algo cambiaba. Se detuvo ante el cristal que daba a la calle, donde la noche caía sobre la Ciudad de México como un pesado manto. Afuera, las luces de los autos parpadeaban como hormigas corriendo. En el interior, un hombre rico murió en silencio. Y ella, una mujer invisible, tenía en sus manos la única oportunidad de salvarlo. Fue entonces cuando lo entendió. Si nadie escuchara, entonces tendría que demostrarlo. Incluso sin un laboratorio, incluso sin bata de laboratorio, incluso sin permiso. Pasaría las siguientes noches investigando por su cuenta, buscando métodos alternativos para probar la presencia de metales en la crema. Ya sabía que podía usar hojas de remolacha, sal de mesa y calor controlado para hacer una reacción rudimentaria. Era arriesgado, pero era lo que tenía. Carmen abrió su viejo cuaderno, con los bordes ya desgastados, y comenzó a armar un plan. Líneas garabateadas nerviosamente, fórmulas medio borradas, palabras subrayadas con ira y esperanza. Mientras el mundo dormía, ella se despertó para luchar. Y si estás aquí hasta ahora, sintiendo tu corazón apretado con todo lo que vive esta mujer,
No renuncies a esta historia, porque lo que Carmen descubrirá, lo cambiará todo. Al final del día, Carmen volvió a pasar por la habitación. El paciente estaba dormido. Carranza aún no había llegado. Sobre la mesa, junto al frasco de crema, se había dejado una caja nueva, sellada, importada, con etiquetas que no pertenecían a ningún medicamento del hospital. Carmen reconoció inmediatamente el nombre de la marca. Era un laboratorio suizo. Y el detalle más extraño, el envío estaba a nombre de una fundación privada que no estaba en los registros del paciente. Se inclinó lentamente, como si recogiera algo del suelo, y fotografió la caja con su teléfono escondido en su calcetín. Cuando se levantó, notó algo que le heló la columna vertebral. El reflejo en el vidrio mostraba a un hombre parado al final del pasillo. Avistaje, lejos y lejos. Carmen no podía ver su rostro, pero la forma en que se retiró, lentamente, a las sombras, lo dijo todo. Alguien sabía lo que estaba haciendo, y ahora estaba observando cada paso. ¿Qué pasará cuando se acerque demasiado a la verdad? Esa mañana, Carmen ingresó temprano al hospital. Su corazón latía como si supiera que el mundo estaba a punto de cerrar otra puerta. Cuidadosamente, en un sobre blanco sin remitente, escribió con bolígrafo azul una sugerencia directa pero discreta. Paciente en la habitación 712. Considere el envenenamiento por metales pesados. Los síntomas indican una posible intoxicación por talio. Revisa la piel. Firmado. Alguien que ve lo que tú no ves. Doblándola con manos temblorosas, colocó la nota en el buzón interno, dirigida al doctor Santiago Olvera. No quería créditos, solo quería que me escucharan. Durante todo el turno, el estómago de Carmen estaba nervioso. Cada paso en el pasillo parecía más largo. Cada puerta que se abría causaba un escalofrío. Y luego, en el descanso de la tarde, mientras bajaba al comedor del sótano, escuchó: envenenamiento por talio. ¿En serio? La señora de la limpieza está viendo mucho CSI. Verás, ella pedirá una bata de laboratorio y un estetoscopio en el próximo turno. Debería limpiar el bote de basura en la estación de enfermería correctamente. Las voces provenían de la mesa de los residentes. Risa ahogada. La nota estaba en las manos de uno de ellos, doblada, arrugada, como un envoltorio de caramelo. Carmen se detuvo en la puerta, sin ser vista, con los ojos llorosos. Se quedó allí durante unos segundos. Luego bajó los ojos y volvió a caminar, despacio, como alguien que lleva un viejo peso. Al final del pasillo, el jefe de enfermería la estaba esperando. Señora Ruiz, ¿puede acompañarme? Tenemos que hablar. La habitación era fría, decorada con imágenes de montañas que nunca había visto. Mantuvo la voz baja, protocol, como si todo fuera solo una formalidad. Nos informaron que ha realizado observaciones clínicas, incluida la sugerencia de diagnósticos a los médicos del equipo. Esto no es parte de su función. Estamos emitiendo una advertencia formal. Cualquier nuevo intento se considerará conducta inapropiada. ¿Está claro? Carmen no respondió. Él solo asintió, sintiendo un sabor amargo subir por su garganta. Tomó la copia de la advertencia y se fue con pasos duros. En el vestuario, se sentó sola en el banco de madera descascarada. Se quedó allí durante largos minutos, mirando el armario cerrado con llave, su uniforme colgado, manos en el regazo, ojos vacíos. Una lágrima fluyó sin prisa. Estaba cansada, exhausto. Había hecho todo bien, con respeto, con cuidado, con dignidad. Y aún así, lo pisaron como siempre lo hicieron. No se trataba solo del hospital. Se trataba de todo un sistema que grita que los pobres no pueden pensar, que las mujeres negras no pueden saber, que las mujeres de la limpieza no pueden tener voz. Hubo un momento allí, en el silencio de esa habitación sofocante, en que casi se dio por vencida. Pero entonces, cerró los ojos y recordó el rostro de su madre en el hospital público, el llanto mudo de sus hermanos pequeños cuando regresó de la universidad sin un diploma. Recordó el olor de la crema, el color de la piel de Villalobos, de las frases que se escuchan en los pasillos, de la caja suiza, del hombre en la sombra, y algo dentro de ella se encendió, un incendio, una especie de fuerza que nace cuando ya se le ha quitado todo, y a veces es exactamente en este fondo donde se despierta el verdadero coraje, porque hay dolores que son tan conocidos, que aprendemos a transformar en combustible. ¿Cuántas veces te han silenciado solo porque no tienes el título correcto, el uniforme correcto, el apellido correcto? Si alguna vez has sentido esto, comenta a continuación.
Entiendo. He pasado por esto. Es verdad. ¡Qué dolor! Carmen representa a millones de personas que nunca han sido escuchadas, pero que guardan verdades poderosas en sus corazones. Esa noche, de vuelta en Iztapalapa, preparó el único espacio que tenía. El fregadero de la cocina se convirtió en un laboratorio. Colocó la crema en una hoja de papel de aluminio, la calentó con una vela, la mezcló con sal y gotas de jugo de remolacha. Recordó este experimento universitario. Si la crema contenía talio, la mezcla cambiaría de color. Y lo hizo. Un tono violáceo se extendió como veneno revelado. Sintió que su cuerpo temblaba. Las lágrimas fluyeron, esta vez de ira y victoria. Tenía razón. Era real. Ahora tenía pruebas. Sencillo, casero, pero cierto. Y cuando levantó la vista, vio a través de la ventana un automóvil oscuro estacionado al otro lado de la calle. Los faros apagados, sin movimiento, solo presencia, silencioso. Están mirando. ¿Estaban esperando a que ella hiciera el siguiente movimiento? ¿O ya habían decidido la suya por ella? La cocina de Carmen olía a arroz rancio y jabón de piedra. La mesa de formica descascarada era el único espacio libre entre los cuadernos escolares de Miguel y las muñecas improvisadas de Lucía. Pero esa noche, la casa parecía otro mundo. Carmen se sentó con el cuerpo cansado y el alma encendida. Sacó del fondo del armario una vieja carpeta, cubierta de polvo y recuerdos. En el interior, sábanas amarillentas con esquemas químicos, fórmulas garabateadas a mano, recordatorios de la época en que sus sueños aún tenían aliento. Miguel notó el silencio. Tenía solo 9 años, pero ya había aprendido a leer los gestos de su madre. «Mami, ¿estás enojada?» Ella lo miró, forzó una leve sonrisa y le acarició el cabello. «No, mi amor, solo estoy pensando en cosas importantes». Lucía, con sus 5 años y ojos tan grandes como ventanas, se acercó con la muñeca sin brazos. Carmen la tomó en sus brazos, sosteniendo a los 2 niños por un momento, como si el mundo exterior pudiera desaparecer por unos segundos. Cuando los niños se durmieron, ella regresó a la mesa. Esparció libros viejos y hojas sueltas. Usó una regla agrietada para extraer de la memoria la estructura molecular del talio y reactivos caseros que podrían indicar su presencia. Mezcló bicarbonato de sodio con limón en pequeñas cápsulas. Probó reacciones con vinagre, sal y azúcar. Comparó los cambios de color con registros antiguos. El ruidoso ventilador se arremolinaba en el techo, pero el calor parecía venir de adentro. Carmen ya no necesitaba estar segura. Ya lo había hecho. Lo que estaba buscando ahora era un plan. Algo que era indiscutible. Necesitaba una muestra oficial de la crema, limpia, intacta, sin rastro de manipulación. Sabía que robar toda la botella llamaría la atención. Entonces tendría que improvisar. Pensó en cambiarlo por uno vacío idéntico. Recordó una pequeña tienda en el mercado de Iztapalapa donde vendían frascos de vidrio de perfume reciclado. Tal vez encontraría algo similar. En la esquina de la mesa, una cita escrita a lápiz saltaba entre los papeles. La ciencia la hacen aquellos que observan lo que otros ignoran. Perteneció al profesor Alejandro, de la UNAM, el único que la trató como a una igual. Decía esto cada vez que los otros estudiantes se reían de sus notas o ignoraban sus conjeturas precisas. Carmen respiró hondo. Sí, iba a mirar hasta el final. Al día siguiente, se fue temprano. Se detuvo en la tienda de la señora Merche y encontró un pequeño frasco de vidrio con tapa dorada. Lo lavó, secó y lo puso dentro de la bolsa de tela entre las loncheras y los paños del piso. Durante el turno, esperó el momento adecuado. Fernando Carranza había salido de la habitación unos minutos antes, y la enfermera de turno estaba distraída llenando formularios. Carmen entró con la excusa de revisar la basura, caminó hacia la mesita de noche, abrió el cajón con cuidado, y allí estaba el frasco, brillante, caro, inmaculado. Con un movimiento preciso, quitó el real y lo reemplazó por el falso. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar los sonidos a su alrededor. Salió de la habitación con pasos firmes, pero por dentro era puro temblor. Escondió la botella en el fondo de la canasta de paños sucios y continuó su ruta hacia el lavadero. Allí, entre vapor y olor a lejía, sacó la botella, la envolvió en plástico de burbujas y la metió en la mochila escondida en el armario de limpieza. El primer paso estaba hecho. Esa noche, sus ojos no dejaron de brillar. Con la muestra en la mano,
Carmen preparó la mezcla utilizando el método que recordaba de la clase sobre reacciones coloidales. La crema, al entrar en contacto con la solución improvisada, se oscureció ligeramente. Repitió la prueba con otros ingredientes. Todos señalaron lo mismo: la presencia de una sustancia tóxica, posiblemente talio. Era como escuchar un grito en el silencio. Quería correr al hospital, mostrarlo todo, demostrar que tenía razón, pero sabía que si lo hacía, nadie le creería. Iban a acusarla de manipulación, de robo, de inventar. Necesitaba más. Una segunda muestra, un testigo, una forma de grabar todo oficialmente. El plan comenzaba a tomar forma, pero Carmen todavía estaba sola. Y afuera, en esa misma esquina, reapareció el mismo auto oscuro. Pero esta vez, la puerta del conductor estaba entreabierta, y una figura, con los ojos cubiertos por gafas oscuras a pesar de la noche, miraba directamente la ventana de su apartamento. Hizo lo que Carmen sabía. Ya era demasiado peligroso para dejarlo con vida. Era casi de noche cuando Carmen notó que Fernando Carranza se acercaba por el pasillo principal. Su paso fue siempre el mismo, firme, confiado, como quien pisa un mundo que siempre le ha servido. La recepcionista le alisó el cabello. Una de las enfermeras lo llamó Don Fernando, con una sonrisa automática. Carmen, con su carrito de limpieza estacionado cerca del enfriador de agua, fingió estar concentrada en limpiar el piso, pero sus ojos, como siempre, lo vieron todo. Entró en la habitación 712, donde Villalobos dormía con el rostro pálido y los brazos delgados como ramas resecas. Carmen oyó que la puerta se cerraba lentamente. Contó mentalmente los minutos. 5, 10, casi 15. Entonces la puerta se abrió de nuevo y Carranza salió ajustándose el reloj de pulsera. Uno de los guantes desechables todavía estaba en su mano. Ella observó cómo lo sacaba y lo enrollaba y lo tiraba a la basura del pasillo, disgustada, como si estuviera descartando cualquier posibilidad de que la suciedad tocara su piel. Poco después, el aviso de cambio de turno resonó en el sistema de sonido. Las enfermeras y los técnicos comenzaron a turnarse. Era el momento que Carmen había estado esperando. Tomó su carrito, respiró hondo y caminó por el pasillo como si estuviera haciendo un trabajo más. Dentro de la habitación, el silencio solo se rompía con los pitidos de los monitores. Villalobos parecía dormir, pero Carmen sabía que no era un sueño cualquiera. Era un cuerpo que luchaba por sobrevivir, algo que nadie se atrevía a considerar. Se acercó a la mesa auxiliar. El frasco de crema suiza todavía estaba allí, con la tapa ligeramente torcida, como si se hubiera cerrado a toda prisa. Carmen se puso guantes discretamente, sacó un pequeño tubo estéril del bolsillo de su delantal y, con un hisopo de tallo delgado, tomó una muestra de la crema. Con movimientos precisos, lo puso en la botella, lo selló y lo volvió a esconder en el fondo de su bolsillo. Todo en menos de 20 segundos. Al salir de la habitación, se encontró con dos residentes que apenas la notaron. Eso fue todo. La invisibilidad, en ese momento, era su arma más poderosa. Cuando llegó a casa, esperó a que sus hijos durmieran. Cerró las ventanas, cerró la puerta con llave y forró la mesa de la cocina con cartón. Mezcló peróxido de hidrógeno, vinagre y sal en mediciones exactas, ya que recordaba los protocolos de detección adaptados. La crema, en contacto con la mezcla, reaccionó casi de inmediato. Se oscureció, formando manchas violetas, un signo clásico del talio. Fotografió el proceso con su viejo teléfono celular, desde diferentes ángulos. Registró cada paso. El antes, el durante, el después. Escribió con letra firme en su cuaderno. Confirmación positiva. Presencia de metal tóxico. Evidencia fotográfica. Paciente en riesgo inminente. Carmen se sentó, respirando profundamente. Esa mañana, con las manos manchadas de reactivos y lágrimas en los ojos, lo supo. Acababa de salvar una vida, pero nadie lo sabía. Nadie aplaudiría. Nadie escribiría un informe. Y fue en este silencio que entendió que hay victorias que suceden en la oscuridad, que hay héroes sin aplaudir, y que a veces es precisamente en el anonimato donde viven los mayores actos de valentía. Si este pedazo de la vida de Carmen puede ser un espejo, o un abrazo para alguien que ha hecho algo hermoso sin recibir reconocimiento, ayúdame a avanzar en esta historia. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas. Guardó todo en una caja de zapatos forrada con papel de aluminio.
escondida detrás del estante de la sala de estar. La prueba estaba ahí, blanco, probado. Pero ahora venía la parte más difícil. ¿Cómo mostrar esto al mundo sin ser silenciado, expulsado, o peor? Afuera, el auto oscuro no apareció esa noche. Pero Carmen lo sabía. El peligro no se mide solo con los ojos. A veces, espera. Y no tenía idea de lo cerca que estaba de cruzar su puerta. Era el final de la tarde cuando Carmen, con su mochila colgada sobre un hombro y su corazón en el otro, esperaba en el pasillo lateral del hospital, cerca de la salida de emergencia donde el aire olía a nicotina vieja y desinfectante barato. El sol ya se escondía detrás de los edificios, y el cielo adquirió un color entre el óxido y el miedo. Sabía que este sería su último intento. Tenía todo allí: fotos, notas, la secuencia de pruebas caseras, los síntomas alineados como un rompecabezas que solo ella había visto armado. Esperaba que apareciera allí como siempre lo hacía, entre turnos, para tomar café y fumar en secreto. El doctor Santiago Olvera apareció con los hombros encorvados y la expresión cansada de quien vive más con la muerte que con el sueño. Carmen salió de detrás del pilar. Él la vio y se detuvo, sorprendido. «Señora Carmen, ¿está todo bien?». Ella no respondió de inmediato. Sacó el maletín de su bolso con manos firmes. Lo abrió con cuidado, como si mostrara una herida que ya no sangra, pero que aún arde. «Sé que debes estar cansado, pero por favor, escúchame durante 5 minutos». Olvera miró a su alrededor. Estaban solos. Señaló las fotos, explicó la reacción química, describió los síntomas clínicos, mencionó el patrón de deterioro del paciente. Citó artículos antiguos, métodos adaptados, incluso frases de manuales olvidados. Escuchó en silencio. Sus ojos pasaron de los papeles a su rostro, como si quisiera entender de dónde venía tanta claridad. «No quiero crédito», dijo, en voz baja. «Solo quiero que mires con los ojos de alguien que tiene un título, porque he mirado a los que tienen hambre». Por un momento no dijo nada. Luego se pasó la mano por la cara. «Si te equivocas, pareceré un idiota frente a 20 expertos. Pero si tienes razón, un hombre no puede morir», ella agregó. Bajó los ojos, respiró hondo, tomó el maletín. «Voy a rehacer los exámenes». Carmen asintió y contuvo las lágrimas. En ese momento, se abrió una grieta en la pared invisible que siempre la había separado de aquellos con insignias doradas. Era pequeño, pero era real. De vuelta en el ala central, Olvera pidió confidencialidad al laboratorio. Solicitó una recogida urgente, fuera del protocolo, utilizando un código interno que solo conocían los médicos antiguos. La muestra de sangre se envió con una etiqueta discreta. Ningún otro médico lo sabía. El informe saldría esa misma mañana. Mientras tanto, Carmen limpiaba el piso del segundo piso con gestos automáticos. Por fuera, se veía igual. Pero por dentro, cada segundo era un grito, una solicitud, una oración. Sentía que se estaba acercando, muy cerca. «Y si has llegado hasta aquí en esta historia, te pido, quédate un poco más. Porque lo que está a punto de suceder es algo que lo cambia todo. Y tal vez, de alguna manera, también cambie algo dentro de ti». A la mañana siguiente, a las 6:45 a.m., el doctor Olvera entró a la oficina de Carmen durante el cambio de turno. No lo hizo. Solo mostró la hoja impresa, con los ojos muy abiertos. Lo leyó rápido. Allí, en negrita, nivel de talio en la sangre, peligrosamente alto. Carmen se llevó la mano a la boca. Sintió que le fallaban las piernas. «Tenías razón. Completamente correcto». Pero antes de que pudiera responder, la radio del médico sonó. Se anunció un código rojo. Sala 712. Héctor Villalobos había sufrido un paro respiratorio. Carmen salió corriendo de los pasillos. Nadie se dio cuenta. Nadie lo vio. Pero ella lo sabía. Era ahora. La línea entre la vida y la muerte se estiró. Y el veneno ya no era el único enemigo en esa habitación. Porque, desde fuera, alguien ya sabía que la verdad estaba a punto de ser revelada. Fernando Carranza regresó esa mañana con un traje gris claro y con el mismo aroma amaderado que dejaba un rastro silencioso por los pasillos. Tenía una caja dorada en sus manos, otro regalo suizo para su querido amigo, como anunció con voz teatral, sonriendo a las enfermeras como si distribuyera favores. Carmen estaba limpiando el vidrio de la partición del vestíbulo cuando lo vio. Su estómago se revolvió. Ahora, cada uno de sus movimientos tenía otro peso. Ya no era solo el amigo devoto.
Fue el hombre quien trajo el veneno envuelto en seda cara. Carranza entró en la habitación 712, como lo hacía todos los días. Carmen estaba cerca, lo suficiente como para escuchar fragmentos de lo que dijo. Vas a salir de esto. La empresa te necesita. Pero detrás de las dulces palabras, el tono era extraño, casi como un susurro cauteloso. Tomó la mano del multimillonario con excesivo cuidado. Aplicó la crema, ajustó las sábanas y se fue sin prisas, dejando en el aire el mismo olor metálico y disfrazado de lujo. Carmen esperó a que cambiara el turno. Encontró al doctor Olvera en la despensa, junto a la máquina de café rota. Doctor, hay algo mal con este hombre. Él la miró, ya comprendiendo la gravedad contenida en su silencio. ¿Carranza? Ella asintió. Todo sobre él es falso, incluso el afecto. Viene todos los días. Siempre él. Nadie de la familia Villalobos apareció. Y escuché una conversación entre dos médicos sobre un acuerdo entre compañías. Un proyecto tan fusionado. Olvera frunció el ceño. Conozco ese nombre. Se trata de una fusión tecnológica multimillonaria entre Villatec, propiedad de Villalobos, y Nexius, que pertenece a un grupo encabezado por Carranza. Carmen sintió que se le enfriaba la sangre. Y si Villalobos muere, ¿quién se hace cargo? Olvera respiró hondo. Sacó su teléfono celular y comenzó a buscar registros públicos, materiales, contratos. Minutos después, giró la pantalla del dispositivo hacia Carmen. Está aquí. En caso de fallecimiento o incapacidad permanente de Villalobos, el bloque mayoritario de acciones pasa al socio operador de mayor edad, Fernando Carranza. Silencio. Un silencio tan pesado que ni siquiera el ruido de las ambulancias afuera pudo cortarlo. Tiene razón, tiene acceso, y nadie sospecha de él. Carmen sostuvo el borde de la mesa. Le temblaban las rodillas. Está matando a su propio amigo, a sus espaldas, con una sonrisa en su rostro. La certeza duele más que el miedo, porque ahora ya no se trataba de salvar una vida. Se trataba de desenmascarar a un lobo que vestía piel de oveja. Olvera se puso de pie. Voy a necesitar ayuda. Voy a hablar con un abogado de confianza. Y tal vez, con alguien de la prensa. Carmen asintió, pero dentro de ella algo se movió. Porque mientras se enteraban, Carranza ya estaba actuando. Y aquellos que sabían demasiado más, estaban en peligro. Y en ese mismo momento, dentro del ascensor de servicio, una cámara de seguridad parpadeó 3 veces, antes de salir para siempre. Esa mañana, todo el hospital parecía respirar de manera diferente. Los pasillos eran más silenciosos, los pasos más moderados, y las miradas, incluso distraídas, parecían llevar algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Carmen llegó al trabajo con la mochila pegada al pecho, como si quisiera proteger todas las noches de insomnio, todas las notas hechas a escondidas, todos los fragmentos de coraje que tuvo que reunir para llegar aquí. Mientras limpiaba el paño en el ala este, una enfermera le susurró a otra. El nombre del doctor Olvera se mencionó más de una vez, y luego una llamada en la radio interna. Solicitamos la presencia del personal clínico en la sala 02 de reuniones, urgente. Minutos después, Carmen vio al doctor Olvera cruzar el pasillo con un maletín negro bajo el brazo. Él no la vio, o fingió no verla, pero ella lo sabía. En ese sobre estaban las pruebas, los resultados de los exámenes que esperó tanto tiempo. Continuó su trabajo, pero le temblaban las manos. El piso parecía más resbaladizo que nunca. En la sala de reuniones, los médicos llegaron uno a uno, con los rostros cerrados, algunos con expresiones de desconfianza, otros de puro cansancio. El director del hospital, un hombre de voz profunda y postura impenetrable, presidía la mesa. El doctor Olvera fue el último en sentarse. Caballeros, comenzó sin rodeos. Los exámenes han llegado, y los resultados no dejan lugar a dudas. Abrió los informes, pasó las copias entre sus colegas. Niveles elevados de talio que se encuentran en la sangre, el cabello y los desechos recolectados de la crema utilizada diariamente por el paciente. Lo confirmamos. Es un envenenamiento sistemático por metales pesados. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Los síntomas, el deterioro progresivo, el fracaso de los tratamientos, todo suma. Estábamos tratando a un paciente intoxicado como si estuviera inmunodeprimido. Si no fuera por la alerta, cortar a uno de los médicos más antiguos. ¡Qué advertencia! El doctor Olvera respiró hondo. Era un empleado del equipo de limpieza, Carmen Ruiz. Observó los síntomas. Realizó una prueba química rudimentaria,
Tomó muestras, documentó reacciones. Y me buscó. Las reacciones fueron inmediatas. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. Uno de los cirujanos se rió, como si no pudiera creerlo. ¿Estás diciendo que una señora de la limpieza hizo el diagnóstico que nosotros, con años de medicina, no pudimos? Sí, respondió Olvera con firmeza. Y si no fuera por ella, el paciente probablemente ya estaría muerto. El director del hospital se ajustó las gafas, visiblemente incómodo. Eso es inaceptable. Quiero decir, no su gesto, por supuesto, pero el error, descuido colectivo. Otro médico murmuró. Y la exposición legal. Dios mío, ya he tomado medidas, continuó Olvera. Me comuniqué con la Policía Federal. Se solicitó un análisis forense, los registros de la administración de Carranza, los informes toxicológicos, todo será verificado. El director asintió tenso. Mantén todo confidencial. Y trae a Carmen aquí, discretamente. Afuera, Carmen estaba fregando el borde del bote de basura de acero inoxidable, cuando se acercó una enfermera, sin mirarla directamente. El director quiere hablar contigo. Ella se congeló. Sintió que se le secaba la garganta. Las palabras no salieron. Él solo asintió. Subió los escalones hasta el segundo piso como si llevara a la espalda toda la lucha de su vida. Cuando llegó a la puerta de la habitación, dudó. En el interior, no solo se escucharía su voz. Era la voz de todas las mujeres que alguna vez han sido silenciadas. De todas las madres que abandonaron los sueños por obligaciones. De todas las mujeres de la limpieza que ven más de lo que se les permite ver. El futuro de la vida de un hombre. La reputación de un hospital y la verdad escondida detrás de perfumes caros y amistades falsas, estaba a punto de cambiar de rumbo. Y lo que Carmen aún no sabía. Es solo que mientras la justicia se despertaba en sus manos, el peligro acechaba afuera, en silencio, escondido, como alguien que no acepta perder el control. El reloj eran las 6:23 p.m., cuando la luz de la cámara de seguridad se encendió discretamente en la habitación 712. El ambiente estaba limpio, las luces en un tono suave y el sonido del monitor cardíaco del paciente llenaba el espacio con su ritmo constante. Héctor Villalobos, ahora bajo tratamiento específico para la intoxicación por talio, respiraba mejor. El antídoto surtió efecto, pero, a pedido de la Policía Federal y de la dirección del hospital, permaneció con los ojos cerrados, fingiendo sedación. El plan estaba establecido. Carranza no lo sabía. Carmen, colocada en una de las salas de observación junto a la enfermería, juntó las manos con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas rojas en las palmas. A su lado, el doctor Olvera, 2 agentes federales y el director del hospital siguieron todo a través de una pantalla. La tensión era densa, como si cada segundo tuviera el peso de una oración. A las 6:29 p.m., la puerta de la habitación se abrió lentamente. Fernando Carranza entró como siempre, confiado, ordenado, con la misma caja dorada en sus manos. Lo colocó sobre la mesa auxiliar, lo abrió con cuidado y sacó el frasco de crema, el mismo que, durante semanas, había estado envenenando a su amigo poco a poco. Se acercó a la cama, suspiró teatralmente y comenzó a aplicar el producto en las manos del multimillonario. «Estarás bien, Héctor», murmuró con dulzura artificial. «Solo un poco más». En el momento exacto en que pasó la crema por las articulaciones de los dedos, la puerta se abrió. 2 hombres armados con insignias colgando del cuello avanzaron. «Señor Carranza, aléjese del paciente de inmediato». El frasco cayó al suelo y rodó hasta los pies de una de las enfermeras. Carranza trató de retroceder, levantó las manos, tartamudeó algo como «Esto es absurdo». Pero la policía se mantuvo firme. «Estás en prisión por intento de homicidio agravado. Contamos con grabaciones, evidencia química y testimonios que lo vinculan directamente con el envenenamiento del paciente Héctor Villalobos». «¡Eso es un error!», gritó, ahora más fuerte, tratando de liberarse. «Soy su mejor amigo». Lo cuidé, pero nadie parecía más dispuesto a escuchar. Los pasillos del hospital se detuvieron. Las enfermeras dejaban bandejas en los mostradores. Los médicos interrumpían las discusiones en los portapapeles. Los pacientes se asomaban por las rendijas de las puertas. Carmen estaba entre los rostros anónimos detrás de la mampara de vidrio. Sus ojos estaban llorosos, no por venganza, sino por alivio, por justicia, por haber comprobado que el conocimiento no se mide con insignias o diplomas colgados en las paredes. Carranza estaba esposado frente a todos.
Su expresión cambió de desesperación a puro odio cuando, mientras lo escoltaban al pasillo, se encontró con los ojos de Carmen. Él la reconoció, y allí, en ese segundo de silencio entre los dos, lo sintió. El peligro aún no había terminado, porque incluso cuando la verdad explota, las sombras rara vez se rinden sin antes intentar apagar al que encendió la luz. Las puertas de la sala de conferencias del Hospital Ángeles del Pedregal se abrieron lentamente, y Carmen Ruiz, vestida con el mismo uniforme gris que la había acompañado durante años, dio sus primeros pasos en un espacio que, hasta ese día, había sido territorio prohibido. Las paredes de madera, las alfombras gruesas, las jarras de agua mineral sobre la mesa de vidrio, todo allí gritaba jerarquía, prestigio, silencio de voces como la de ella, pero ahora, esa mujer invisible era el centro. En el interior, se reunieron médicos, directores, periodistas y empleados. El ruido cesó en el momento en que Carmen entró. Sintió todas las miradas sobre ella, no con desprecio, sino con algo nuevo, casi extraño, respeto. Más adelante, en silla de ruedas, Héctor Villalobos observaba con ojos aún cansados pero vivos. Junto a él, el director del hospital ajustó el micrófono y se puso de pie. «Caballeros», comenzó con la voz quebrada, «hoy no nos reuniremos para discutir los resultados clínicos o las tasas de recuperación. Estamos aquí para reconocer un error colectivo y reparar, aunque sea tardíamente, un acto de injusticia invisible». Carmen se detuvo, inmóvil, con los ojos muy abiertos. Hace unas semanas, este hospital fracasó. No pudo ver más allá de lo que está frente a sus ojos. No escuchó, en consideración, y sobre todo, no reconoció que el conocimiento puede usar cualquier ropa. La habitación estaba en silencio. Si el señor Villalobos está vivo hoy, es porque una mujer humilde, una señora de la limpieza llamada Carmen Ruiz, tuvo el coraje, la lucidez y la humanidad de ver lo que 20 expertos no vieron. El silencio fue roto por aplausos. Uno, luego otro, y otro, hasta que toda la sala se puso de pie, en una ronda de aplausos que parecía no tener fin. Carmen tembló, no por el reconocimiento, sino por la emoción reprimida durante años. Cada vez que la ignoraban, la humillaban, le decían que se callara. Cada lágrima que tragaba en silencio volvía ahora como una inesperada ola de dignidad. Villalobos levantó ligeramente la mano. «No recuerdo mucho, pero recuerdo el olor, por el sonido de tu voz, la firmeza con la que me tomaste de la mano cuando nadie más creía que iba a levantarme de esa cama». Carmen bajó los ojos. Se escapó un sollozo. «Me salvaste la vida», dijo, «y estoy agradecido». En una pequeña casa con paredes agrietadas en Iztapalapa, los hijos de Carmen veían todo en la televisión de su vecina, doña Clotilde. Miguel, el mayor, sostenía a su hermana menor en su regazo. «Mira, Lucía, es mamá», gritó doña Clotilde. «Siempre dije que esta chica era especial». En la sala de conferencias, Carmen finalmente habló. Su voz era baja pero firme. «Simplemente, hice lo que haría cualquier madre, cualquier mujer que observe y sienta el mundo. No soy mejor que nadie aquí, pero creo que el mundo mejora cuando dejamos de subestimar quién limpia el piso». Los aplausos regresaron, ahora con más fuerza. «Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan». Porque lo que estaba por venir, Carmen no lo imaginaba. Algunas verdades, incluso después de que se ha hecho justicia, todavía sangran en silencio. Y un sobre dejado en el casillero de los empleados esa misma mañana mostraría que el final aún no había llegado. La brisa de la mañana soplaba ligeramente cuando Carmen se bajó del autobús ese martes. Por primera vez en casi 10 años, usó un atuendo sin el uniforme gris. Llevaba sobre sus hombros una bolsa sencilla, pero llena de libros, cuadernos y coraje. El destino era el mismo edificio de la UNAM al que había asistido a los 19 años, antes de que la vida se la llevara. Ahora, a los 39 años, no regresó para limpiar los pasillos, sino para sentarse en las sillas de las aulas, como estudiante. Pero antes de eso, esa misma semana, algo había sucedido, algo que nunca olvidaría. Héctor Villalobos había pedido verla, no en una habitación llena de reporteros o cámaras, sino en el jardín interno del hospital, donde el sonido del agua de la fuente
se mezclaba con el canto de los pájaros escondidos entre los árboles. Estaba en una silla de ruedas, con la piel más firme y los ojos más brillantes. Cuando Carmen se acercó, se quitó las gafas de sol lentamente, como si quisiera ver de verdad. «Carmen», dijo, su voz aún baja pero clara, «¿qué hiciste por mí? Ningún dinero en el mundo podría comprar». Ella sonrió tímida. «Solo observé lo que nadie quería observar». Sacudió la cabeza con emoción. «No solo me salvaste. Has expuesto todo un sistema». Y mostró una cosa que México debe recordar. Los que nacen en los márgenes tienen una sabiduría que ningún título reemplaza. La conversación continuó sin prisa. Villalobos quería escucharlo todo. Su infancia en Iztapalapa, su madre que murió prematuramente, sus hermanos criados en sacrificio, los libros escondidos en el cajón, el rechazo y la humillación en el barrio donde casi pierde la vida. Cuando terminó, Villalobos se secó los ojos discretamente. Creé un fondo de becas para estudiantes de ciencias que, por cualquier motivo, tuvieron que abandonar la escuela. El fondo ya existe, pero ahora tiene un nombre. Programa Carmen Ruiz. Ella abrió mucho los ojos. «No, señor, yo...». «Vas a volver a la escuela», dijo con firmeza. «Se graduará y, si quiere, hará una pasantía aquí en el hospital. No como limpiadora, sino como técnica. Tus hijos tendrán alojamiento y apoyo garantizados hasta que completes el curso». Carmen no respondió. Exclamó. Lloró como alguien que desatasca años de dolor, dudas, silencios forzados. Y aquí es donde necesitamos respirar juntos. Porque cuando la vida parece insistir en decir no, a veces solo se necesita que una persona diga sí para cambiarlo todo. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes que hay algo en esta historia que late dentro de tu pecho. Quédate conmigo, porque el momento más memorable está por llegar. Esa misma noche, cuando llegó a casa, Carmen encontró a sus hijos esperando en el sofá. Miguel saltó sobre su cuello. «Mami, ¿es cierto que vas a ser científica?». Ella se rió entre lágrimas. «Lo intentaré, hijo mío. Ahora dependerá de mí». La pequeña Lucy le tomó la mano con fuerza. «Y vamos a estudiar juntos». Con su inscripción hecha, Carmen comenzó a asistir a clases en el campus por la mañana. Por la tarde vestía una bata blanca, ahora como técnica en formación en el laboratorio del hospital. Los corredores ya no la ignoraban. Los mismos que antes la habían humillado, ahora le ofrecían café, libros prestados, incluso consejos. Pero seguía siendo la misma. Oídos atentos, pasos firmes, ojos que veían más allá de la superficie. El ciclo parecía haber cambiado. Pero como toda historia que nace del dolor y el coraje, la vida todavía tenía una última prueba reservada, porque un sobre blanco, sin remitente, había sido dejado debajo de la puerta de su casa, y lo que había dentro de él podría cambiar todo de nuevo. La sala de conferencias del Hospital Ángeles del Pedregal estaba llena. Médicos, residentes, estudiantes y directores ocuparon cada silla. En las paredes, las pantallas mostraban gráficos, registros médicos e imágenes clínicas. En el centro, de pie frente a un púlpito de madera clara, estaba Carmen Ruiz, sin uniforme de limpieza, sin capa técnica. Solo ella misma, una mujer que aprendió a ver en silencio, a escuchar con desprecio y a transformar el dolor en sabiduría. El tema de esa conferencia fue casos clínicos atípicos y escucha multidisciplinaria. Pero todos sabían que la verdadera razón que llenaba ese auditorio era ella. Carmen respiró hondo. La voz salió serena. Cuando entré por primera vez a este hospital, nadie sabía mi nombre. Tampoco sabía el nombre de nadie. Pero podía reconocer el olor a sangre seca en el pasillo, escuchar sollozos ahogados detrás de la puerta y notar cuando una piel tenía un tono de muerte lenta. Caminó un paso adelante. Las luces la acompañaban. El señor Villalobos no era solo un paciente grave. Era un retrato de cómo el silencio puede matar. 20 médicos lo examinaron. 20. Equipos de última generación. Diagnósticos complejos. Protocolos seguidos al pie de la letra. Pero ninguno de ellos escuchó lo que su cuerpo susurró. La pantalla detrás de ella mostraba una secuencia de imágenes. La crema suiza. Los niveles de talio. Los síntomas físicos. Vi lo que vi porque nadie me vio. Porque la invisibilidad me dio un tipo de atención que no se enseña en clase. No soy médico. Pero soy hija de la escucha, y escuchar salvó una vida. El auditorio estaba en silencio, un silencio respetuoso. La pregunta no es, ¿cómo se enteró? La pregunta correcta es, ¿por qué nadie más lo vio? Y la respuesta,
Es difícil. Es porque mi uniforme decía que era incapaz, porque mi dirección decía que no podía saberlo, porque mi color decía que mi voz no tenía lugar, pero lo sabía, y grité, aunque en silencio. Regresó a la parte posterior del púlpito, miró a su alrededor, y terminó. No fue solo un paciente el que casi muere, era la intervención telefónica la que estaba muerta. Durante unos segundos, nadie se movió, hasta que sonaron los primeros aplausos, y otro, y otro. Cuando se dieron cuenta, todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo. Médicos viejos, pasantes jóvenes, directores del área clínica. Detrás de escena, el doctor Olvera, ahora supervisor de casos de emergencia, se acercó. Carmen, tenemos un nuevo caso en el ala sur. Los exámenes no coinciden. ¿Qué ves en los ojos del paciente? Ella sonrió. Muéstramelo. Escucho primero. Horas más tarde, todavía estaba respondiendo preguntas de médicos jóvenes, sobre síntomas raros, sobre el comportamiento de los pacientes en silencio, sobre cómo el cuerpo humano habla a través de la piel, los ojos, la respiración. Por primera vez, no fue tratado como una excepción, pero como experto. Pero cuando regresó al vestuario, encontró algo en su casillero, un sobre marrón, sin remitente. Dentro había un informe confidencial, sellado con el sello del hospital, y una sola frase escrita a mano en letras temblorosas. El envenenamiento comenzó antes de la crema. Y allí, en el frío silencio de aquel pasillo, Carmen comprendió que todavía había algo que nadie había visto, ni siquiera ella. El autobús se balanceaba por las calles de asfalto agrietadas mientras la Ciudad de México se desvanecía en las luces distantes. Carmen regresaba del hospital, con la cabeza apoyada en la ventana y el cuerpo cansado. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer que ya no era la misma. El uniforme ahora era blanco, pero los ojos seguían siendo los mismos de siempre. Atentos, humildes, llenos de historias guardadas entre el sudor y el silencio. Afuera, Iztapalapa latía vivo. Vendedores gritando, música a todo volumen, el olor de las tortillas fritas en aceite rancio. Todo lo que una vez fue la escena del dolor, ahora parecía recordarle de dónde venía. En el asiento de al lado, una joven con el mismo uniforme gris que Carmen usaba hace unos meses, garabateaba apresuradamente en un cuaderno. Las letras temblorosas delataban el cansancio. Carmen miró con curiosidad. En la parte superior de la página decía, clase de enfermería. Sistema circulatorio. La niña notó la mirada y sonrió, avergonzada. Sí, estudio en secreto, ¿sabes? Dijo, dejando su cuaderno. Si el supervisor me atrapa, dice que es una pérdida de tiempo. Carmen le devolvió la sonrisa, con esa sonrisa que viene de alguien que ha vivido la misma herida. Sigue adelante, dijo en voz baja. Incluso si se reían, incluso si les decían que se callaran. Sigue. Podemos limpiar el piso. Pero también puede ser la razón por la que alguien vive. Los ojos de la niña se abrieron como platos. ¿Tú eres Carmen Ruiz, el del caso Villalobos? Ella dudó por un segundo. Todavía se sentía extraña al escuchar su propio nombre salir de la boca de los demás con admiración. Lo estoy, respondió él, casi en un susurro. La niña sonrió ampliamente. Sus ojos brillaban como si acabara de encontrar esperanza en la carne. Le mostré tu historia a mi madre. Ella trabaja lavando ropa. Dije que si tenías éxito, yo también puedo. Carmen sintió un nudo en la garganta. Sí, puedes, hija. Puedes hacer más de lo que crees. Los dos continuaron hablando. La niña contó sus sueños, noches de insomnio, miedo a no ser vista. Carmen escuchó todo como si se viera en el espejo. Cada palabra de la joven era un eco de lo que ella misma había sentido una vez. La sensación de estar en un mundo donde nace el talento. Pero el prejuicio trata de matarlo antes de que florezca. El autobús se detuvo en un semáforo y Carmen observó el reflejo de la niña en el vidrio, la misma mirada de curiosidad que alguna vez tuvo. Pensó en cuántas mujeres pasaban desapercibidas en los pasillos del hospital, llevando en ellas la fuerza que el mundo obstinadamente no ve. La gente comenzó a susurrar, algunos a mirarla discretamente. Desde el caso, su historia ha estado corriendo por los pasillos, por las páginas de los periódicos, por las conversaciones de café, pero lo que la emocionaba no era la fama, sino lo que veía que sucedía detrás de escena. Trabajadores del turno de noche cambiando libros, enfermeras tomando cursos, mujeres sencillas permitiéndose volver a soñar. Mientras el autobús lo seguía, Carmen sintió vibrar su teléfono celular. Era un mensaje del doctor Olvera.
Los expertos forenses han revisado el informe. Hay inconsistencias en el origen del talio. Creo que necesitas ver eso en persona. Se quedó quieta por un momento. El sobre anónimo, la frase escrita a mano. El envenenamiento comenzó antes que la crema. Resonó en su cabeza. Su corazón se aceleró. La paz recién ganada comenzó a desmoronarse, como pintura que se diluye en agua. Carmen cerró los ojos y respiró hondo. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a las nuevas sombras que se acercaban. Pero dentro de ella, una certeza volvió a latir con fuerza. La verdad, cuando se revela, nunca viene sola. Y ahora, tal vez, tenía que enfrentarse a algo aún más profundo que el veneno, el secreto que él estaba tratando de ocultar. En el laboratorio de la UNAM, Carmen sostenía el tubo de ensayo con manos firmes y una mirada serena. Las luces se reflejaban en el vidrio y el líquido brillaba al sol a través de las altas ventanas. El público estaba formado por jóvenes estudiantes, muchos de ellos procedentes de las mismas calles donde ella había crecido, y ahora la escuchaban atentamente. La mujer que una vez limpió el piso de ese mismo hospital, ahora presentaba su primer estudio científico sobre la detección accesible de metales tóxicos, un proyecto inspirado en su propia vida. Cuando habló, su voz sonaba tranquila, pero llevaba el dulce peso de alguien que ganó. El conocimiento nunca me abandonó, le dijo a un estudiante que le preguntó cómo sabía qué hacer incluso sin un diploma. Solo estaban limpiando a su alrededor. Una risa ligera se mezcló con aplausos, y por un momento Carmen sintió que el tiempo se detenía. Pensó en los fríos amaneceres, los largos turnos, las palabras que la lastimaron y las que la curaron. Pensó en sus hijos, ahora adolescentes, que miraban desde casa con ojos llorosos de orgullo. Su nombre, previamente borrado de las hojas de cálculo del hospital, ahora estaba impreso en artículos, conferencias e historias contadas entre las habitaciones y pasillos donde antes era invisible. Héctor Villalobos, recuperado y más humano, financió proyectos de inclusión para los empleados de base, diciendo que la inteligencia no tiene placa. Y Carmen, con su bata blanca y su corazón ligero, sabía que su destino nunca había sido el suelo, sino caminar sobre él. Esta historia trata sobre el poder de aquellos que no se rinden, de aquellos que creen incluso cuando el mundo dice no, porque el coraje no es gritar fuerte, es continuar actuando en silencio. Faith está limpiando el piso creyendo que algún día la vida volverá a brillar. Y dignidad es nunca olvidar quién eres, incluso cuando intentan borrar tu nombre. Gracias por seguir conmigo hasta ahora, por escuchar esta historia con el corazón abierto. Tu like es como un abrazo que te calienta y te da la fuerza para seguir contando historias como esta. Y tu suscripción es la invitación a volver a este café, a este refugio de vidas reales. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Quiero conocerte a ti y a tu historia también. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.